Hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Si no me conoces, yo soy Claudia, soy cubana y llevo 2 años y medio viviendo en Girona, España. Desde este canal te cuento mi experiencia como migrante y te acompaño también en tu proceso. Pero hoy, como ya lo viste en el título, no vamos a estar hablando de migrar a España, diferencias culturales, de cómo se vive en España, sino que vamos a estar analizando el video del youtuber mexicano Luisito Comunica, un video bastante polémico que salió esta semana y que el youtuber grabó en mi amada isla, en Cuba. Antes de hablar el video y de darles mis puntos de vista y de analizar todo lo que aquí se trata y se aborda, yo quiero ponerte un poquitico en contexto por si no conoces a Luisito Comunica. Cosa rara. Pero bueno, yo confieso que había escuchado hablar de él, había visto algunos de sus videos, lo estuve buscando por Instagram, lo convencí a seguir por allá también y no pude dejar de ver este video sobre Cuba del que tanto se ha hablado esta semana. Luisito Comunica es uno de los youtubers mexicanos más influyentes, tiene más de 44 millones de suscriptores en su canal y sus videos suman millones de vistas, videos que se han centrado principalmente en sus viajes alrededor del mundo, donde expone un poco la realidad, ¿no?, de cada país que visita. Es válido recordar también que Luisito Comunica se hizo muy conocido en México por abordar temas sociales, temas muy candentes. De hecho, se dice que ha sacado este video tan polémico sobre Cuba luego de estar en el ojo del huracán por un tema de violencia de género, si no me equivoco, en un video anterior que sacó relacionado con México, con su país. Pero bueno, Luisito Comunica, que ha estado en muchísimos países del mundo, llega a Cuba. Saca este video sobre Cuba, tiene muchísimas opiniones encontradas y por supuesto es titular el hecho de que Luisito Comunica haga un video sobre Cuba. Por eso yo decidí hacer este video luego de ver tanta polémica alrededor de la creación, ¿no?, de Luisito Comunica, quien tiene 34 años y vale destacar que no solo en México ha logrado muchísimo auge, muchísima popularidad, influencia, sino que también destaca como uno de los creadores más influyentes de habla hispana. Uno de los primeros temas a tratar es la dualidad de opiniones que hay alrededor del video de Luisito Comunica. Yo les voy a ir compartiendo imágenes, quizás vayan mirando el video aquí, ¿no?, a la par que lo vemos, pero no puedo ponerlo con audio porque si no me van a censurar mi video por derecho de autor. Entonces, en base a imágenes que le voy a ir poniendo, a lo que yo les voy diciendo, que voy escuchando, porque se divide así por temas, él va muy específico tratando cada uno de los temas que aborda, ¿no?, en Cuba, en este primer video, porque aclara desde el inicio que es el primero de una serie de videos sobre Cuba. Pues vamos a ir aquí debatiendo ustedes y yo, porque al final luego ustedes también cuando vean el video, pues quiero que me dejen en comentarios sus puntos de vista. ¿Okay? Una de las cosas que me sorprendió de toda esta polémica es cómo él tuvo que salir a aclarar que este viaje lo hizo por sus propios medios, gestionado por él, porque muchos creadores de contenidos, influencers cubanos radicados fuera de la isla, lo han atacado y lo han señalado de cómo él ha podido grabar con total tranquilidad en Cuba, de tocar todos estos temas que toca y de los cuales ahora vamos a hablar. Y han señalado como que tuviera alguna vinculación con el gobierno, como que haya el gobierno accedido y haya algún vínculo entre ellos, el cual Luisito Comunica ha desmentido. Y yo sinceramente, una de las cosas que más me gusta del video es que desde el inicio él va a las calles, caballero, yo lo sentí, es decir, reviví muchas de las calles de Centro Habana, que es mi barrio, La Habana Vieja, de todos los lugares por los que yo también pasaba, y siento que él fue mucho al centro de la gente, a lo que son los barrios de verdad, a la gente de a pie, incluso te habla todo el tiempo de esta percepción de cómo hay una Cuba que se adentra en las calles de los barrios y otra es la Cuba turística y la Cuba que se muestra a los visitantes. Me gusta una parte al principio donde él dice que hay una palabra que define la sociedad cubana y es la resiliencia, porque la vida en Cuba es difícil y dice que no hay otra manera de definirlo. Yo creo que muchas veces la gente no tiene una idea, quien no ha visitado Cuba, quien oye los cuentos de los cubanos, quien oye las historias, no es capaz de de comprender la magnitud de la vida en Cuba. Hace poco yo hablaba con unas amistades aquí que yo le decía, es decir, el tema de la moneda en Cuba es una locura. Por más que yo te lo explique, no la vas a entender. La libreta de abastecimiento, la historia de la revolución, de sus atrocidades, en fin, es algo bastante difícil de entender si no estás allí, si no lo ves por tus propios ojos. Bueno, vamos a seguir viendo el video que esto apenas comienza. Sumamente complicado. Si tú crees que ciertas cosas en tu país son difíciles, multiplícalas por 10. Me encanta esto. Él dice, si tú crees que en tu país las cosas son difíciles, multiplícalo por 10. Siempre bromeamos y yo creo, me ha pasado con muchos cubanos que me encuentro y siempre se los digo,
a gente de aquí con la que tengo confianza y tengo la oportunidad de hablar de estos temas, digo, la gente en los países capitalistas, gente que ha nacido y que ha vivido toda su vida en un país del primer mundo, no sabe lo que es tener problemas. Yo sé que también hay gente que tiene muchísimas situaciones, pero yo siempre digo que aquí tú trabajas y tienes al menos cubiertas las necesidades básicas y de eso se trata la vida, de eso se trata la problemática de la vida en Cuba, que muchísima gente, muchísimos profesionales que se pasan la vida trabajando honradamente además y no logran tener cubiertas esas necesidades básicas de decir, llego a mi casa y sé que tengo comida porque estoy trabajando por ello. Tengo comida, tengo agua, tengo corriente. No pido más, solo eso, papel higiénico para ir al baño. A ver, cosas tan básicas como esas. Y es una realidad bastante cruda. Yo voy viendo así por parte, porque es que no se los puedo poner aquí. Y me da gracia cada cosa que dice. Dice que la señal del internet no es mala, es malísima. Habla de los apagones y de cómo es más común no tener corriente que sí tenerla. Un tema también bastante recurrente a raíz del apagón del pasado lunes 28 de abril aquí en España. Y que uno, a modo de broma, ¿no? Decía, se va la luz en España y la gente está como loca, nosotros los latinos, acostumbrados a eso. Y debatí, de hecho, con una persona, debatí en un video que puse aquí en el canal, pero en uno de estos videos cortos, que decían, no, porque nosotros pagamos más impuestos y no es lo normal. Digo, no, no, normalizarlo no está bien en ninguna parte, porque en Cuba tampoco es normal que pase. En Cuba pasa por la escasez, por un gobierno fallido, por muchísimas cosas que ya son el desgaste de los años y el transcurso de los años de algo que no da más y que no aguanta más. Pero normalizarlo no está bien para nadie. Lo que pasa es que ya uno lo ve aquí, un apagón de 6 horas y eso no es nada para nosotros. Mira, Luisito Comunica, Tapagona, está viviendo en Cuba. Hay muchísimos temas interesantes y que yo les digo a veces, y me quedo así pensando y digo, caballero, es nuestra realidad, es nuestro día a día. ¿Cómo puede esto a alguien sorprenderle? Pero es que, caballero, somos el universo Cuba, esto no sucede en ninguna otra parte del mundo. El tema de los cines, ya les decía, las filas en los bancos, es decir, hay temas que para nosotros se vuelven ya tan comunes y que la gente que viene de fuera nota que es como una realidad extraordinaria, como de otra galaxia, como que el universo Cuba. Y uno de los temas es, por supuesto, la moneda, economía, tema banco, las filas en los bancos, cómo compara el cambio oficial con el cambio que se hace en la calle del dólar a la moneda cubana y el pobre cómo intenta entender el valor del peso cubano, que eso ya creo que le divide el cerebro a la mitad a cualquiera. Bueno, en esta parte del video él sigue conversando con gente, va mucho por esta zona de Vedado, Ana Vieja, Centro Habana. Hay una parte en la que me parece súper cómico que le cause mucha gracia y mucha curiosidad el tema de las ventas ambulantes en Cuba y de cómo tú en cualquier lugar hay alguien con un puestecito en la puerta de una casa, sentado con una silla, puesto en una mesa y te vende galletitas, refrescos, así mismo con el que afuera del cine, un cine estatal, donde hay una programación estatal que organiza el gobierno y las instituciones del gobierno, pues el que te vende afuera las golosinas para el cine es un particular en una carretilla y que te pone ahí, tú sabes, a malos precios, pero bueno, es lo que hay. Estas imágenes sin audio sí se las voy a poner porque él resalta cómo es, ya les decía al inicio, una ciudad detenida en el tiempo, el deterioro de las construcciones y cómo adentrarse en las calles de estos barrios, sobre todo lo que es el centro de La Habana, Habana Vieja, es una experiencia surrealista. Él visitó también estos lugares turísticos típicos por donde van los extranjeros que llegan a Cuba, la Plaza de la Revolución, sabes, toda esta parte del Memorial José Martí, la calle Obispo, qué sé yo, pero también me gusta que se adentró en las calles, que ves los carretilleros, ves la gente de a pie, en fin, me gustó esa parte también. Aquí está hablando específicamente de los autos y de cómo estos autos que son los que más abundan en Cuba, si no los has visto, no los conoces, los Moscovis, los Ladas y todos los que en Cuba llamamos almendrones, que son estos, no, estos son Moscovis. Estos son los Moscovis. Los almendrones son los descapotables que se veían antes, que son los autos clásicos, que hay algunos muy bonitos, que sobre todo se dedican a esta parte del alquiler a turistas. Esta es una de las partes que más a mí me llamó la atención y es que se metió en ese edificio conocido, si eres de La Habana y si no te cuento, que el Malecón Habanero, que es un lugar emblemático y bastante conocido, cuando llegas a una de sus puntas hay una edificación que yo no sé, caballero, cuántos años lleva eso abandonado y donde evidentemente por estas imágenes y por personas con las que habló que no quisieron mostrar su rostro, pero que eso sí contestaron sus preguntas y que pudo grabar su voz, que le contaron que llevan ahí viviendo una chica con 2 niños que lleva 8 meses viviendo en este edificio abandonado, deshabitado, que probablemente está en peligro de derrumbe y ahí viven personas. Entonces, ¿qué hace el gobierno y la revolución cubana por eso? ¿Qué hace? Esta es una realidad muy dura y que poco se muestra de la Cuba de hoy. Miren, estos son los espacios de ese edificio. ¿Ven? Miren eso, miren las condiciones. Esta es la parte de la casa de la chica que habla que vive con 2 niños, que le muestra todo esto. Él va poniendo la voz mientras ella le cuenta que lleva como 8 meses ahí, que se quedó sin, perdonen,
que se quedó sola con sus niños y pues está viviendo ahí. Otra cosa que resalta es que dice que como extranjero llama mucho la atención la cantidad de letreros de índole político que se ven en las calles de Cuba. Y caballeros, si eso no es adoctrinamiento, que baje Dios y lo diga. Él hace referencia a todas estas imágenes de Camilo, el Che y del Castro que te puedes encontrar pues por toda La Habana, por toda la ciudad. Vale, importante, bodegas de abastecimiento. Que vienen acompañadas de la libreta de abastecimiento, que es eso que están viendo ahí, por si no eres cubano y no lo conoces, es la libreta por donde se racionan los productos que al mes le tocan a cada núcleo familiar y que obtienes en estas bodegas de abastecimiento. Productos que cada vez son menos, que cada vez escasean más, que en algún momento esta libreta de abastecimiento, digamos que a las familias más necesitadas, pues vino a ser un apoyo. Pero esto cada vez da menos, cada vez es más risorio la existencia de un documento como este, que ya no cumple objetivo ninguno y que, ¿sabe? También en algún momento fue ridículo porque ¿cómo tú me vas a racionar lo que yo puedo comprar o comer para mi casa? Pero esto sucede en Cuba. Llegamos a una parte del video, toda esta primera parte donde ya les comenté algunos de los temas que tratan, pero llegamos a una parte del video que no me convence tanto. La mayoría de los comentarios son positivos, halagan a un Luisito que muestra una realidad sobre la que poco se habla, una realidad cubana sobre la que poco se dice. Pero él dice una frase aquí que comienza como que por qué hay tanta escasez, que por qué sucede todo esto en Cuba, y dice que si le preguntas a la mayoría de los cubanos te van a decir que por el famosísimo bloqueo. Y no sucede por el famosísimo bloqueo. Yo les voy a dar mi opinión al respecto. He escuchado muchísimo sobre este tema, he leído también lo que otros creadores de contenido piensan sobre esto que ha dicho Luisito Comunica. Creo que si le preguntas a la mayoría de los cubanos no te van a decir que la escasez de Cuba es por el famosísimo bloqueo. Creo que el famosísimo bloqueo, y número 2, es no un invento, porque algo de limitaciones en cuanto a importaciones y negociaciones de otros países con Cuba existe. Pero creo que ha sido el sustento para una mentira y ha sido el sustento para esconder o manipular otras causas que provocan la escasez de Cuba, que provocan la falta de comida, que provocan muchísimas cosas que no llegan a los cubanos que más las necesitan. Que no digan que es culpa del bloqueo, y eso lo sabemos los que hemos convivido, los que nacimos allí y los que vivimos en Cuba. Un extranjero, por más que investigue, por más que ahonde, por más que busque, no puede en 3 días o una semana conocer la realidad de Cuba. Y yo entiendo que él ha hecho un trabajo excelente por lo que muestra y por cómo lo muestra. Y desde el primer momento estoy resaltando que me gusta que ha hablado con la gente y que se ha metido en los barrios, pero no creo que esta afirmación sea la correcta para hablar del tema y de por qué la escasez en Cuba. No es así. En serio, que no hay papel higiénico en Cuba por culpa del bloqueo. Sí hay papel higiénico ahora mismo en las tiendas MLC y en las tiendas en divisa en Cuba. Luisito Comunica, la gente que no tiene papel higiénico ahora mismo en sus casas es porque no tiene familia en el exterior que le mande remesas, que les mande combo o que les mande las divisas para ir a estas tiendas que el gobierno cubano ha puesto en una moneda extranjera en la que no se paga en Cuba para poder comprar el papel sanitario. En el caso del bloqueo también es el culpable que la gente no pueda limpiarse el trasero. Vale, hay una parte del video en la que él muestra la otra cara de la moneda, pero también es respetable, que no tomes partido político, que no tomes acción política, que no te pongas de un lado ni del otro y que muestres, según tú, las dos caras de las monedas. La otra cara que la gente dice que el bloqueo es una excusa y que apoya un poco esto que yo les estaba comentando, y es que la mayoría de la gente de esa otra cara de la moneda, como dice Luisito Comunica, pues habla de falta de derechos, de falta de libertad de expresión, de dictadura en Cuba, de todas estas escasez y necesidades producto de la dictadura en Cuba y de tantos años de un gobierno fallido. En fin, ya entiendo y comprendo y respeto que muestres y digas de las dos maneras sin situarte tú de un lado ni de otro. Está bien. Pero cómo enfocó esta parte del bloqueo y de cómo lo definió al inicio, me causó un poco de ruido en el sistema. ¿Qué quieren que les diga? Yo ahora les dejo abierto el tema, los leo en los comentarios. Quiero saber si han visto el video, si van a ir a buscarlo. Se los voy a dejar también en la descripción para que si no lo han visto vayan a verlo. Merece la pena escuchar todo lo que él tiene que decir y uno puede sacar sus propias conclusiones.
eso está claro. Entonces, los leo en comentarios, díganme qué piensan y nada, nos vemos la próxima semana. Un besito y no olviden suscribirse.